¿Crees en el karma? Porque yo no. Hasta el día en que la mujer que me humilló durante años, que me llamó gorda asquerosa, delante de todos los vecinos, que me hizo la vida imposible, tocó a mi puerta pidiendo ayuda. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Estaba literalmente muriendo, y yo era la única persona que podía salvarla. En ese momento, con ella de rodillas frente a mí, suplicando por su vida, todo lo que había sufrido se reproducía como una película en mi cabeza. Cada insulto, cada risa maliciosa, cada mirada de asco, y tuve que decidir, ¿sería yo la persona que ella nunca fue conmigo? ¿O dejaría que el karma hiciera su trabajo? Me llamo Ana, tengo 32 años, y esta es la historia más perturbadora de mi vida. Una historia sobre crueldad, gordofobia y un giro inesperado. Lo que pasó esa noche lo cambió todo, y cuando descubras el final, entenderás por qué esta historia necesita ser contada. Pero antes de empezar, necesito advertirles, esta historia no es para los débiles de corazón. Vivir en el mismo edificio que Verónica fue mi mayor tortura durante 5 años. 5 años escuchando comentarios crueles en el ascensor, 5 años de miradas despectivas, 5 años de ser tratada como si fuera invisible, o peor aún, como si fuera un horror ambulante. Miren, ahí viene la ballena, susurró a sus amigas al pasar. ¿Puede el ascensor soportar el peso?, decía en voz alta, riendo con esa risa irritante que me atormentaba incluso en mis pesadillas. Verónica era de esas personas que disfrutaban destruyendo a los demás, y yo era su blanco favorito. Ella era todo lo que la sociedad consideraba perfecta: delgada, alta, rubia, ropa de diseñador y una vida aparentemente impecable. Influencer digital con más de 200.000 seguidores, siempre publicaba fotos frente al espejo, recetas desintoxicantes y frases motivadoras sobre el amor propio, todo mientras destrozaba la mía en la vida real. La hipocresía era tan grosera que resultaba repugnante. Predicaba la positividad corporal en redes sociales, pero me llamaba gorda vaga en el pasillo. Hablaba de empatía en sus historias, pero se esforzaba por humillarme delante de todos cada vez que podía. Intenté ser fuerte, pero cada insulto me parecía como un puñal. Desarrollé ansiedad. Dejé de salir de casa los fines de semana y lloraba en la ducha casi a diario. Mi autoestima estaba destrozada, y lo peor de todo, nadie hacía nada. Los vecinos se reían o fingían no ver. Pero antes de contarles lo que pasó esa fatídica noche, si les gusta esta historia, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad la están viendo? Quiero saber si alguien ha pasado por algo similar. No están solos. Siempre compraba suficiente comida para toda la semana, porque odiaba tener que salir de casa todos los días. Menos oportunidades de encontrarme con gente, menos miradas de desaprobación. Cuando llegué al vestíbulo, había una actividad distinta. Los empleados de la mudanza entraban y salían con muebles caros, cajas de diseño y cuadros sofisticados. Y allí estaba ella, Verónica, con un vestido blanco ajustado, una melena rubia suelta y gafas de sol de diseño, dando órdenes a todos con ese aire de superioridad. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo que me bastó para ver su análisis completo de mí, mis zapatillas gastadas, mis pantalones anchos, mi blusa sin marcar, mi cuerpo. Vi la comisura de su boca curvarse en una media sonrisa de desprecio, esa mirada que lo dice todo sin decir nada. «Disculpe», susurré, intentando apartar mis maletas. No se movió. Se quedó allí, mirándome fijamente, mientras me abría paso entre ella y las cajas. Oí una risita ahogada. Fingí no oírla. En el ascensor, el corazón me latía con fuerza. Supe instintivamente que esa mujer iba a causar problemas. Había algo en esa mirada, en esa postura arrogante, en esa forma en que me examinaba de arriba a abajo como si fuera basura. Mi presentimiento no pudo haber sido más acertado. 2 semanas después, empezaron los comentarios. Sutiles al principio. Una mirada fija, un suspiro al entrar en el ascensor, como si mi presencia fuera una molestia. Luego vinieron los comentarios indirectos. «Este ascensor va muy lento hoy», decía, mirándome. «¿Estará sobrecargado?». Sus amigas se rieron. Fingí no entender, pero entendí perfectamente. Cada palabra era una flecha envenenada, cuidadosamente elegida para herir sin dejar marcas visibles. Gordofobia elegante y sofisticada, de esas que te hacen cuestionar si estás siendo demasiado sensible. Pero lo peor estaba por venir, porque Verónica no se conformaba con indirectas. Quería sangre,
Quería verme destrozada, humillada, destruida, y apenas estaba comenzando su campaña de terror psicológico contra mí. Un mes después de su mudanza, ocurrió el primer ataque directo. Era sábado por la noche y salía a comprar pizza, mi único momento de placer de la semana, ya cargada de culpa y vergüenza por años de comentarios sobre lo que deberían comer las personas gordas. Verónica estaba en la puerta del edificio con un grupo de amigas igualmente delgadas y bien vestidas, todas con copas de vino en la mano, preparándose claramente para una noche de fiesta. Al verme, la conversación se interrumpió. Un silencio denso se apoderó del grupo. A ver, ¿pizza otra vez?, dijo Verónica en voz alta, y todos rieron. Por eso eres como eres, cariño. ¿Has pensado en ponerte a dieta? Conozco a una nutricionista estupenda. Bueno, necesitarás un milagro, pero... Las palabras de Verónica resonaron en el vestíbulo vacío. Sentí que me ardía la cara. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero me obligué a no llorar delante de ellas. No le daría el gusto. Pasé de largo, conteniendo las lágrimas, escuchando las risas a mi espalda. Esa noche lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pedí la pizza de todos modos, porque ya tenía hambre y estaba cansada, pero no pude comerla. Cada bocado venía acompañado de la voz de Verónica resonando en mi cabeza. Por eso eres como eres. Como si mi cuerpo fuera un problema por resolver. Como si mi existencia fuera un error. Como si no mereciera el respeto básico por no encajar en el estándar que la sociedad, y personas como Verónica, consideraban aceptable. Al día siguiente, descubrí que había publicado una foto en Instagram. No era mía directamente, sino del vestíbulo del edificio, con el siguiente texto. Cuando intentas mantener un estilo de vida saludable, pero tus vecinos insisten en contaminar el ambiente con olor a comida rápida. ¿Has pensado alguna vez en respetar a quienes se cuidan? Hay gente que simplemente no se quiere a sí misma. Falta de educación nutricional. Por eso la obesidad es una epidemia. Sabía que se trataba de mí. Todos lo sabían. Y Verónica sabía que yo lo sabía. Pensé en mudarme. Lo consideré seriamente. Pero el alquiler en Barcelona estaba subiendo. Y ese apartamento era todo lo que podía permitirme con mi sueldo de diseñador gráfico freelance. Estaba atrapado allí, en el mismo barrio que mi torturador. Los meses siguientes fueron una pesadilla progresiva. Verónica intensificaba sus humillaciones como si fuera un juego, siempre buscando nuevas maneras de destruirme. Dejó notas anónimas debajo de mi puerta. Gimnasio y dieta. Es todo lo que necesitas. Existen las cirugías bariátricas. ¿Lo sabías? Tu cuerpo es un reflejo de tus malas decisiones. Me quejé con la administradora del edificio por el ruido excesivo en mi apartamento, un ruido inexistente. Dijo que mi peso estaba causando daños estructurales al edificio. Era tan absurdo que casi resultaba cómico, pero la administradora se lo tomó en serio porque Verónica tenía ese poder de persuasión, esa cara de santa que engañaba a todos. Empecé a tener ataques de pánico. No podía salir de casa sin miedo a encontrarme con ella. Mi trabajo empezó a resentirse porque apenas podía concentrarme. Vivía en constante estado de alerta, esperando el siguiente ataque, la siguiente humillación. Mis amigos me dijeron que lo denunciara, que lo demandara, que hiciera algo. ¿Pero denunciar qué? ¿Miradas? ¿Comentarios pasivo-agresivos? ¿Publicaciones imprecisas en redes sociales? No había forma de demostrar nada. Y aunque las hubiera, sabía cómo funcionaban estas cosas. La gente como Verónica siempre se sale con la suya. Así que me encerré cada vez más en mí misma. Dejé de aceptar invitaciones, de salir, de vivir. Mi apartamento se convirtió en mi prisión voluntaria, y Verónica era la cruel guardiana afuera. Y lo peor de todo, una parte de mí empezó a creer que ella tenía razón, que yo era el problema. 8 meses después de la llegada de Verónica, ocurrió el evento que casi me destrozó por completo. Era el cumpleaños de mi madre, y por primera vez en meses, tenía ganas de salir. Me compré un vestido nuevo. Gasté más de lo debido, pero quería sentirme hermosa. Quería demostrarme a mí misma que aún podía existir en el mundo. Salía del edificio, arreglada, maquillada, incluso sonriendo. Fue entonces cuando me encontré con Verónica y su novio entrando. Era justo el tipo que te imaginas. Alto, guapo, musculoso, con ese aire de prepotencia. «¡Guau, Ana! ¿Te ves?
Diferente, dijo Verónica con ese tono de falsa sorpresa. No sabía que hacían vestidos bonitos en esa talla especial. Su novio se rió. No fue una risita, fue una risa sonora y burlona. Marco, no seas grosero, dijo Verónica, pero sonreía. Se está esforzando mucho. Es importante tener autoestima, sin importar cómo nos veamos. ¿Verdad, Ana? Eres muy valiente al llevar un vestido así. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era ira, era algo más profundo, más doloroso. Era la sensación de que, hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Nunca sería digno del respeto más básico. Nunca me considerarían humano. Volví al edificio. Llamé a mi mamá para decirle que estaba enferma. Cerré la puerta con llave. Me arranqué el vestido. Lo tiré a la basura y pasé el resto del día en la ducha, llorando bajo el agua caliente hasta que se enfrió. Fue esa noche que pensé, por primera vez, en renunciar a todo. No entraré en detalles porque es demasiado doloroso, pero fue el momento más oscuro de mi vida. Y todo por la crueldad sistemática de una persona que ni siquiera me conocía, que no sabía nada de mi vida, mi historia, mis luchas. Finalmente, me quedé dormida, exhausta, en el sofá. Al día siguiente me desperté con los ojos hinchados y una decisión. No le daría más ese poder. No permitiría que la gordofobia de Verónica definiera mi valor como persona. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero tenía que intentarlo. Empecé terapia. Una psicóloga especializada en trastornos alimentarios y gordofobia me ayudó a comprender que el problema nunca fue mi cuerpo, sino la sociedad que nos enseña que algunos cuerpos son más válidos que otros. La cultura se aprovecha de nuestra inseguridad. Personas como Verónica usan la gordofobia para sentirse superiores. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruirme. No fue una transformación mágica, fue un trabajo duro, diario y doloroso, de construir años de opresión internalizada mientras seguía viviendo junto a la persona que representaba todo lo que me dolía. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. No era solo resiliencia, era ira, la ira buena, la que te impulsa a no aceptar lo inaceptable. Empecé a responder con firmeza a sus comentarios. Mi cuerpo no es asunto tuyo. Tus comentarios son gordofóbicos e inapropiados. Voy a denunciarte al administrador del edificio por acoso. Verónica estaba confundida al principio. Estaba acostumbrada a la Ana sumisa, la Ana que bajaba la cabeza, pero cuando se dio cuenta de que no iba a ceder, intensificó sus ataques. Era como si mi resistencia la enfureciera aún más. El cambio en mi comportamiento despertó algo aún más oscuro en Verónica. Era como si hubiera tomado mi resistencia como un desafío personal. Si antes sus insultos se habían camuflado como preocupación, ahora había abandonado cualquier pretensión de civilidad. Comenzó una campaña de desprestigio en el grupo de WhatsApp del edificio. Mensajes sobre comportamiento inapropiado, mala higiene, mentiras absolutas, ruido constante, más mentiras. Algunos vecinos que antes se habían mostrado neutrales empezaron a mirarme con otros ojos, con recelo. Más tarde descubrí que le había dicho al administrador del edificio que yo tenía graves problemas de salud mental y que representaba un riesgo para la seguridad del edificio. Utilizó mi propia lucha con la salud mental, algo que debe respetarse, como arma en mi contra. Su crueldad no tuvo límites. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando descubrí que me había tomado fotos en el vestíbulo, el ascensor y la zona común, y que había creado un perfil falso de Instagram llamado Vida Real por si Instagram, donde publicaba fotos de gente gorda en situaciones cotidianas con descripciones crueles. Una de las fotos era mía. El pie de foto decía: cuando no tienes fuerza de voluntad ni disciplina y esperas que el mundo te acepte como tal. La obesidad no es positividad corporal, es falta de amor propio. Recibió cientos de me gusta y comentarios aún más crueles. Cuando confronté a Verónica al respecto, lo negó con esa expresión inocente. Estás paranoica, Ana. No todos piensan en ti, ¿sabes? Quizás deberías concentrarte menos en teorías conspirativas y más en cuidar tu salud. Fue entonces cuando me di cuenta. Era narcisista, no en el sentido informal que le damos a la palabra, sino clínicamente. La falta de empatía, la necesidad de destruir a los demás para sentirse superior, la incapacidad de aceptar responsabilidades, la manipulación constante. Verónica no solo era cruel, sino peligrosa. Lo documenté todo, capturas de pantalla,
Grabaciones, cuando era posible, testigos de los ataques más atroces. Estaba construyendo un caso, considerando emprender acciones legales. Mi terapeuta me apoyó, diciéndome que establecer límites y buscar justicia era parte de mi sanación. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento legal, el universo intervino de una manera que jamás podría haber predicho. Y fue entonces cuando todo cambió. No gradualmente, ni sutilmente, sino abrupta y definitivamente, en una sola noche de marzo que quedaría grabada para siempre en mi memoria. Era martes, 15 de marzo. Afuera llovía a cántaros, como las tormentas que a veces se dan en Barcelona, con truenos que hacen temblar las ventanas. Estaba en casa, trabajando en un proyecto con una fecha límite muy ajustada, cuando oí que llamaban frenéticamente a mi puerta. Llamaban con urgencia e insistencia. Mi corazón se aceleraba. Eran las 11:30 p.m. ¿Quién llamaría a mi puerta a esa hora? Dudé, pero los golpes continuaban, cada vez más frenéticos. Miré por la mirilla y casi me caigo de espaldas ante lo que vi. Era Verónica, pero no la típica Verónica arrogante e impecable. Era una Verónica que nunca había visto. Cabello despeinado, rostro pálido y sudoroso, agarrándose el cuello con ambas manos y con los ojos abiertos por el pánico. Estaba sufriendo una reacción alérgica grave. Por un momento, me quedé paralizada. Mi cerebro no podía procesar la escena. La mujer que me había hecho la vida imposible durante meses estaba allí, claramente necesitando ayuda urgente, llamando a mi puerta. La ironía era tan absurda que casi parecía un guión. «Ana, por favor», logró gritar entre jadeos desesperados. «No puedo respirar. Mi celular está muerto. Eres la única en casa». Cayó de rodillas allí mismo en el pasillo, todavía agarrándose la garganta. Por los sonidos que emitía, estaba claro. Era anafilaxia, probablemente una reacción alérgica grave. Minutos podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Abrí la puerta, no por amabilidad inmediata, sino por la sorpresa. Casi se desplomó en mi apartamento, jadeando, con los labios empezando a ponerse morados. Bolígrafo, epinefrina, apartamento, Marco. No contesta. En ese momento, mientras la veía morir en el suelo de mi sala, una cantidad absurda de pensamientos me invadieron la mente. Podía fingir que no tenía celular. Podía tomarme mi tiempo para intentar encontrarlo. Podía dejar que el karma hiciera su trabajo. Me humilló durante meses. Me llamó gorda y asquerosa. Destruyó mi autoestima. Me hizo pensar en quitarme la vida. Creó perfiles falsos para ridiculizarme. Mintió sobre mí a todo el edificio. Y ahora aquí estaba, suplicando ayuda, completamente a mi merced. Por favor, Ana, lo siento, por todo, pero no, me dejes morir. Las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas manipuladoras, eran puro terror. De verdad creía que iba a morir, y quizá tenía razón. Agarré mi teléfono y marqué el número de emergencias. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Hola, necesito una ambulancia. Anafilaxia grave. La dirección es... Di toda la información mientras Verónica me miraba con una expresión que mezclaba alivio, desesperación y algo que parecía... ¿vergüenza? El asistente me indicó cómo ayudarla mientras esperaba la ambulancia. Mantenerla sentada, aflojarle la ropa apretada y vigilar su respiración. Seguí las instrucciones mecánicamente, sin emociones, como en piloto automático. «Ya vienen», dije. 5 minutos. Ella asintió, aún con dificultad para respirar. El silencio entre nosotras era denso, cargado de todo lo que no se decía, toda la historia de crueldad, todas las lágrimas que me había causado, todos los comentarios desagradables. Mientras esperábamos la ambulancia, me quedé allí, mirándola fijamente. Verónica estaba sentada en mi sofá, el mismo sofá donde había llorado incontables veces por ella. Respiraba un poco mejor después de seguir las instrucciones del operador, pero aún estaba claramente angustiada. Me miró con esos ojos azules que siempre habían reflejado desdén, pero que ahora solo reflejaban miedo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó entrecortadamente. «Después de todo lo que he hecho». Podría haberlo sido. Podría haber dejado que el resentimiento me convirtiera en alguien capaz de ver morir a otra persona. Pero entonces habría ganado. Me habría convertido en un monstruo igual de fuerte. Verónica cerró los ojos. No sé si era por el dolor físico o por la vergüenza. Quizás por ambas cosas. «Soy
Horrible, susurró. No era una excusa. Era solo una revelación, como si lo comprendiera por primera vez al enfrentarse a su propia mortalidad. Sí, lo eres. Acepté sin dudarlo. No había razón para mentir ni edulcorarlo. Me torturaste durante meses. Me hiciste sentir menos que humano. Me hiciste dudar de mi derecho a existir en el mundo. Por pura diversión. Por tu propia superioridad. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento oímos sirenas. La ambulancia estaba llegando. Me levanté para abrir la puerta del apartamento, pero antes me volví hacia ella por última vez. Solo quiero que sepas una cosa, Verónica. Casi me destruyes. Casi lo logras. Pero la diferencia entre tú y yo es que yo elijo no usar mi dolor como excusa para destruir a los demás. Eso no me hace mejor que tú. Solo me hace diferente. Los paramédicos entraron rápidamente, hicieron las preguntas habituales, administraron epinefrina y estabilizaron a Verónica. Se la llevaron en camilla, todavía mirándome con esa expresión de quien acaba de tener una revelación sobre sí mismo. No sé si era real o simplemente el miedo que se le pasó. Después de que se fueron, me quedé sola en mi apartamento. El silencio era ensordecedor. Me flaquearon las rodillas y me senté en el suelo, apoyada en la puerta, procesando lo que acababa de pasar. Acababa de salvarle la vida a quien intentó destruir la mía, y el sentimiento no era de virtud ni de superioridad moral, era simplemente vacío, como si hubiera cumplido con una obligación humana básica, nada más y nada menos. Lloré, no sé exactamente por qué. Quizás fue el alivio de haber hecho lo correcto, incluso cuando lo incorrecto era tan tentador. Quizás fue la tristeza de darme cuenta de que, a pesar de todo, aún era capaz de sentir compasión por alguien que nunca me la había mostrado. O quizás fue solo porque estaba agotada de tanto peso. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en lo extraña que es la vida, en cómo el karma no funciona como imaginamos, en cómo hacer lo correcto a veces parece injusto, en cómo las personas crueles a menudo no reciben las consecuencias que merecen, y tenemos que vivir con eso. Pasaron 3 días sin noticias. Verónica no estaba en el edificio, y su apartamento permanecía en silencio. Una parte de mí sentía curiosidad, pero otra deseaba que simplemente hubiera desaparecido de mi vida. Había cumplido con mi parte. Estaba libre de cualquier obligación moral. En la mañana del 4.º día, encontré un sobre debajo de mi puerta. Reconocí la caligrafía perfecta. Mi nombre escrito con esa sofisticada caligrafía que parecía sacada de una película. Por un momento, pensé en tirarlo sin abrir, pero la curiosidad me venció. Dentro había una carta, 3 páginas escritas a mano. Empecé a leer, preparado para encontrar excusas vacías o manipulación, pero lo que leí me sorprendió. Ana, no sé si leerás esto, no sé si deberías, pero tengo que intentarlo. He pasado los últimos 3 días en el hospital pensando de verdad, quizá por primera vez en mi vida adulta, y me di cuenta de algo aterrador. Soy la villana, no en las redes sociales, donde finjo ser perfecta, sino en la vida real, donde importa. Te traté como basura. Peor aún, te traté como si fueras menos que humano por no tener el cuerpo que yo consideraba aceptable. Y lo más repugnante, lo hice a sabiendas. Sabía que te estaba lastimando. Vi el impacto de mis palabras, y seguí adelante porque me hacía sentir poderoso. Mi terapeuta, sí, tengo una. Qué irónico, ¿verdad? Me hizo una pregunta que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Por qué necesitabas destruir a Ana para sentirte bien contigo mismo? Y no supe qué responder. O mejor dicho, la respuesta que recibí fue tan desagradable que me sentí asqueado de mí mismo. La verdad es que yo también siempre he odiado mi cuerpo. Cada foto de Instagram está editada. Cada comida está calculada. Cada ida al gimnasio es una tortura que me impongo porque me aterra estar gorda. Y cuando te vi, tú tenías algo que yo no tenía. Existías sin complejos. Esto me enfureció. ¿Cómo te atreves a ocupar espacio sin disculparte? ¿Cómo te atreves a comer pizza sin sentirte culpable? ¿Cómo te atreves a existir sin conformarte con el estándar que me esclaviza? Así que decidí castigarte, por ser libre de una forma en que nunca lo fui. Sé que esto no es excusa. No hay excusa. Y no pido perdón porque no lo merezco. Me salvaste. Podrías haberme dejado morir. Yo lo habría hecho si fuera tú. Pero no lo hiciste. Y eso me mostró la clase de persona que eres en comparación con la que soy yo. Me voy del edificio. No porque me lo pidieras, sino porque no puedo mirarte sabiendo lo que hice. Voy a empezar una terapia de verdad, no esta superficialidad que hacía antes, y voy a borrar mi cuenta de Instagram.
Ese perfil falso, ya lo borré. Todos. No espero que esto cambie nada. Las cicatrices que te dejé probablemente sean permanentes, pero necesitaba que lo supieras. Me enseñaste más sobre el carácter en una noche que toda la gente perfecta que sigo en línea en años. Gracias por ser mejor de lo que merecía. Verónica. 2 días después, Verónica se mudó. No hubo despedida ni confrontación final, solo una mudanza silenciosa en medio de un martes lluvioso. Observé desde mi ventana cómo la mudanza se llevaba sus cosas, sintiendo algo extraño, ni alegría ni tristeza. Era alivio mezclado con una sensación agridulce. Pasaron las semanas. El edificio se sentía más luminoso sin su presencia. Los vecinos dejaron de mirarme raro. Al parecer, sin Verónica alimentando los chismes, la gente simplemente seguía adelante con sus vidas. Poco a poco recuperé mi rutina, mi paz, pero la experiencia me cambió de maneras inesperadas. No me hizo más fuerte en el sentido cliché que vemos en las películas. Me hizo más consciente de cuánta gente sufre en silencio, consciente de lo sistémica, aceptada y normalizada que está la gordofobia, consciente de que tenía una historia que contar. Empecé un blog anónimo sobre la gordofobia, no para hablar específicamente de Verónica, sino para compartir mi experiencia, mi dolor y mi recuperación. Los mensajes que recibí fueron devastadores y reconfortantes a la vez. Cientos de personas con historias similares. Cientos de Anas viviendo sus propias versiones del infierno. 6 meses después, recibí un mensaje en el blog. Era de una cuenta anónima, pero reconocí su estilo de escritura al instante. Verónica, sé que quizás no lo crean, pero fui a terapia. Me diagnosticaron trastorno dismórfico corporal y narcisismo. Estoy trabajando en ello. No voy a mentir y decir que estoy curada. No lo estoy. Pero por primera vez, entiendo de dónde viene mi crueldad, y estoy luchando contra ella. Vi tu blog. Leí cada publicación. Lloré en varias. No porque sintiera pena por ti, sino porque finalmente entendí lo que hice. El verdadero impacto. La profundidad del dolor que te causé. No solo a ti, sino a todos los que comentaron con sus propias historias. Todavía me odias. Tienes derecho. Pero quería que supieras que literalmente salvaste 2 vidas esa noche. La mía física y la mía espiritualmente. Intento ser mejor persona, no por ti, por mí. Y quizás con el tiempo, por otras Anas a las que podría haber lastimado si no hubiera parado. No respondí. No hacía falta. El viaje de Verónica ahora era suyo, no mi responsabilidad. Tenía que centrarme en mi propia sanación, reconstruir mi vida. Y lo hacía, paso a paso. 1 año después de aquella noche de marzo, recibí una propuesta inesperada: convertir mi blog en un libro. Una editorial especializada en narrativas sobre discriminación había encontrado mi obra y quería publicarla. Acepté, pero con una condición: donaría todos los beneficios a organizaciones que combaten la gordofobia y los trastornos alimentarios. El libro se publicó 6 meses después. Se convirtió en un pequeño fenómeno en las comunidades activistas de positividad corporal y antigordofobia. Recibí cientos de mensajes de personas que se reconocieron en mis palabras, que se sintieron menos solas y que encontraron el coraje para denunciar a sus propios abusadores. Hoy, al mirar atrás, no veo esa noche como mi victoria sobre Verónica. La veo como mi victoria sobre la versión de mí misma que estaba a punto de rendirse. La versión que creía que valía menos por mi cuerpo. La versión que internalizó toda esa opresión. Todavía tengo días difíciles. La gordofobia no desaparece porque tengas un momento de lucidez ni porque tu agresor se aleje. Está en la publicidad, en las revistas, en las consultas médicas, en los comentarios en línea, en las miradas de la calle. Es una batalla diaria contra una sociedad que se lucra con nuestro odio hacia nosotros mismos. Pero ahora sé algo fundamental. Mi cuerpo no es excusa para que me traten mal. Punto. No necesito justificar mi existencia. No necesito bajar de peso para merecer respeto. No necesito encajar en los estándares de nadie. Existo, y eso es suficiente. Y tú, que me estás viendo, que quizás estés pasando por algo similar, tu cuerpo no es el problema. Nunca lo fue. El problema es la gente que usa tu apariencia como excusa para su propia crueldad. El problema es un sistema que nos enseña que algunos cuerpos son más válidos que otros. No dejes que te roben tu humanidad.
No dejes que definan tu valor por el número de la báscula, ni por tu talla de ropa. Mereces ocupar espacio, mereces respeto, mereces vivir sin remordimientos por existir. Y si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y compártela con quien necesite escucharla. Deja un comentario sobre desde qué ciudad la estás viendo y si alguna vez has vivido algo similar. Creemos una comunidad donde se respeten todos los cuerpos. Gracias por escuchar. Y recuerda, no estás solo.